Publicistas Radio. Ya vamos a empezar. Ustedes se brindan la segunda mesa, que es formas diversas de la economía de los trabajadores. Vamos a empezar la participación con Francisco Bravo, secretario general de la sección 9 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Gracias, buenas tardes. Bueno, primero, ya no soy el secretario, soy el secretario general de la sección 9 de la Ciudad de México. Ahora es el compañero Enrique López. Soy miembro actualmente de la Dirección Política Nacional de la Coordinadora. Seguimos ahí participando. Y bueno, estoy escuchando un poco el título, obviamente el asunto de los, concretamente de la Coordinadora Nacional. Pues no tenemos exactamente así como un proyecto por el tiempo. Si tenemos propuestas de educación aparte, digamos, ¿no? Eso es una visión diversa. Bueno, ustedes saben que ahora, como Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, hemos librado una batalla, estamos librando una batalla bastante fuerte en contra de lo que han llamado reforma educativa, que lo hemos dicho hasta el cansancio, no es una reforma educativa propiamente dicha, es una reforma laboral, y que incluso para ello hicieron una ley de excepción para los maestros. El magisterio está compuesto, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación está compuesto por 1.300.000, y de estos estoy hablando de alrededor de 800.000 que somos docentes. En el sindicato también hay de apoyo a la educación, es decir, los que trabajan en las bibliotecas, los que están en los museos, etc. Es decir, son trabajadores de la educación, pero docentes somos alrededor de 800.000. Y para ellos, para estos 800.000, se hizo esta ley que se llama Ley del Servicio Profesional Docente. Es una de las leyes secundarias que regulan la modificación a los artículos 3 y 73 constitucionales. Esta, les digo que es una ley de excepción porque hasta hace poco nosotros nos regíamos por el apartado B de 123 Constitución, es decir, como trabajadores al servicio del Estado. Ahora ya no, ellos nos hicieron esta ley que, entre otras cosas, es una ley que corre al trabajador sin ningún tipo de defensa. Me refiero a que, por ejemplo, ahora, como ustedes saben, tenemos un problema de despedidos en la coordinadora. Tenemos 3.360 despedidos en todo el país, maestros que se negaron a acatar esto que llaman evaluación, que tampoco no es evaluación, es una medición. Además es un examen estandarizado que se les aplica lo mismo a los maestros de la sierra que a los maestros que trabajan en Polanco. Es decir, es totalmente absurdo. Los contextos, las realidades son diferentes. Los maestros enfrentamos ahora una ley de excepción, que es la Ley de Servicio Profesional Docente. Y decía también que esta ley es tajante y no se le puede replicar. Es decir, en esta ley se establece, por ejemplo, que todo aquel compañero que no haga esto que llaman evaluación, o no existir es más medición, serán despedidos sin ninguna responsabilidad para la autoridad. Así dice la ley. ¿Esto qué quiere decir? Que le dan cuerpo a aquella frase o famosa frase de fusílenlos y después averiguamos. Así es. ¿Por qué? Porque los trabajadores no tenemos poder de defensa ahí. Es decir, el gobierno inmediatamente corta el salario y con eso es suficiente. Corta el nombramiento y tampoco hay ninguna responsabilidad para ellos. En esa situación están ahora 3.360
60 compañeros en todo el país. Y recientemente, para ser más exacto, el día 1 de octubre, aquí en la Ciudad de México, fueron despedidos 21 compañeros más. Estos 21 compañeros, bueno, para que tengan ustedes idea, yo soy director de una escuela primaria, de la Leonardo Bravo. Bueno, pues ahí de mi escuela fueron despedidos 11 compañeros. Esto hizo que nosotros, en esta lucha por la reinstalación, diéramos clases afuera de la escuela. Estuvimos una semana dando clases y ahorita en estos momentos los 11 compañeros que están despedidos siguen dentro de la escuela. Llevamos un mes y una semana, seguimos dentro de la escuela. Ellos siguen dando clases con sus alumnos, esto gracias al apoyo de los papás. Cada grupo firmó un acta y están respaldando a cada uno de los maestros. Yo soy el director. Obviamente sobre nosotros pesan 20.000 amenazas. ¿Por qué? Pues porque se supone que están trabajando gentes que no tienen nombramiento, ¿no? Esa es una amenaza. Y la otra sobre mí, que estoy incurriendo en faltas, desde luego, porque estoy permitiendo que entren gente que no son contratados ya formalmente. Pero esa es la lucha que tenemos. Ahora aquí, ¿qué hacemos nosotros para sostener a los compañeros? Porque esa es una buena pregunta. En este caso, los maestros de mi escuela llevan ya 5 semanas dando clases sin salario. Bueno, ¿qué hacemos? Pues buscamos mecanismos o formas de solidaridad entre los maestros. Es decir, estamos tratando de juntarle una parte importante del salario de los maestros, porque solo así podemos continuar en la lucha. De otra manera, el asunto es que ahora ya estaríamos fuera. Y ustedes saben, digo, no es un asunto tan sencillo, pero cada quincena hacemos una campaña para que los maestros den una cuota solidaria y entregársela a los maestros y así continuar en esta lucha. Pero en general, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, quiere aclararles quizá a alguien que no tuviera la información, no somos un sindicato aparte del CENTE. O sea, el CENTE, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, es, como les decía hace un momento, una organización que tiene 1.300.000 trabajadores. Y la CENTE, digamos que es una corriente de oposición al interior del CENTE, que se opone a las prácticas de corrupción, se opone a esta práctica corporativa que en general ha distinguido al Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación. Y de por medio, desde luego, que está el asunto también de la economía, del dinero. Bueno, para que ustedes vean el poder que tiene el CENTE, el poder económico, solamente de cuotas, ellos reciben alrededor de 160 millones de pesos mensuales. 160 millones de pesos. No dan, obviamente, nunca ningún informe de en qué se gasta este dinero. De igual manera, en el caso de las secciones sindicales, por ejemplo, solamente Chiapas y Oaxaca tienen reconocimiento legal. Todas las demás secciones no tienen reconocimiento legal. ¿Qué quiere decir? Michoacán, Guerrero y todos los estados, obviamente aquí en la Ciudad de México y todos los estados, no hay reconocimiento legal, porque quien da el reconocimiento legal es el propio sindicato. ¿Por qué? Ellos elaboran el acta y dicen este es bueno y este no es bueno, ¿no? Es decir, son juez y parte. Llevan esta documentación al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje y ahí tramitan la toma de nota para los que ellos eligen, solamente para que ellos eligen. Entonces, ¿cómo se ve? Pues bueno, se da la pinza. Por un lado, la parte del reconocimiento oficial, digamos, depende de ellos. Y el asunto de las cuotas sindicales se las entregan a ellos. Porque además sabrán ustedes que a los trabajadores de la educación no nos piden consentimiento cuando salimos de la normal. Nos quitan de manera automática la cuota sindical y se la dan a ellos. O sea, nosotros no firmamos un documento donde decimos yo voy a pertenecer al sindicato, no, es en automático, cuestión que es
a todas luces ilegal. Nosotros nunca avalamos nuestra incorporación al CENTE, mucho menos avalamos que nos quiten las cuotas sindicales. Y bueno, esta otra parte de trabajar sin dinero y sin cuotas también ha obligado que entre los maestros desarrollemos formas de solidaridad y de cooperación permanentes, constantes. En el caso particular, yo estuve 6 años como secretario general de aquí de la sección 9 de la Ciudad de México. Obvio, nunca recibí ningún centavo de cuotas. Todo era por aportación de los compañeros de las escuelas, pues para pagar el teléfono, para sacar propaganda, para todo. Y desde luego lo que personalmente ponemos ahí, porque buena parte de nuestros salarios se van en estas actividades. Igual tiene que ver con el asunto de los traslados de los compañeros. Es decir, cuando se trasladan a los plantones aquí en la Ciudad de México, que hemos tenido varios, hay una red de cooperación de cada uno de los maestros. Hemos acostumbrado, por ejemplo, decir cada maestro va a aportar 20 pesos, 30 pesos para precisamente los gastos que se van generando de estas actividades. Es así como funcionamos, desde luego, es así como hemos permitido que este asunto vaya saliendo adelante. Con los compañeros, digo, estoy un poco hablando en torno a lo que podemos generar como trabajadores y que no tenemos solamente el salario, es un poco el enfoque que se está dando. Es también cuando tuvimos a los compañeros presos, que todavía tenemos varios, en esta jornada de lucha nos apresaron a 42 compañeros, 42. 8 compañeros eran concretamente del Comité Ejecutivo de la sección 22 de Oaxaca, y de ahí apresaron obviamente a Rubén, el compañero Rubén, secretario general también de la sección 22 de Oaxaca, y a otros líderes, digamos. La autoridad creyó que metiendo a los líderes a la cárcel, con eso se terminaba el movimiento. Sin embargo, he de comentarles que una de nuestras fuerzas esenciales como coordinadora es que evidentemente y en esencia somos un movimiento horizontal, muy horizontal. A veces pecamos de asambleístas, pero somos un movimiento sumamente horizontal. ¿Qué quiere decir? Que cualquier líder puede caer en la cárcel, pero el movimiento no se termina. Eso pasó en Oaxaca. A 8 de sus principales líderes, a todos los tomaron presos, estuvieron presos en la cárcel, y el movimiento en Oaxaca no se detuvo. ¿No? Es decir, ahí adelante, es decir, cualquiera de nosotros que tenga representación puede ser preso, y eso no quiere decir que el movimiento termine. También, desde luego, tenemos algunas dificultades. Por ejemplo, a veces la dirección dice, creemos que ya hasta aquí tenemos que llegar, por ejemplo, con alguna huelga, algún plan definido, y se somete a consulta y vámonos, nos lo rebotan. O sea, la gente lo rebota. La gente es quien dirige y tiene, como ustedes sabrán, también a veces sus propios riesgos, porque a veces los cálculos o lo que tenemos pensado no exactamente salen. Bueno, pero en esta parte de sacar a nuestros presos también ha tenido mucho que ver esta parte de la solidaridad, tanto nacional como internacional. Es decir, han llegado apoyo de todos lados para que esta lucha continúe. Sin esto no es posible pensar, porque la parte económica, digo que forma una parte esencial. En esta etapa de lucha, nosotros como coordinadora, he de comentarles además, llevamos en diciembre, próximo mes, cumplimos 37 años de existencia como coordinador. Hemos enfrentado literalmente a varios gobiernos, a varios secretarios de Educación Pública, y aquí continuamos. Los costos sí han sido bastante elevados, pero no nos hemos quebrado. El costo que ahora tenemos en términos de víctimas son alrededor de 200 muertos en varios de nuestros estados. Particularmente estoy hablando de Chiapas y de Oaxaca, 2 de nuestros estados más combativos. Tenemos entonces 37 años de existencia, y esta jornada intensa en contra de la reforma educativa inició en 2013, justamente
cuando prácticamente inició el sexenio de Peña. Ustedes recordarán que con una asombrosa rapidez, a los 20 días de que había asumido Peña la presidencia, ya había iniciativas para reformar el artículo 3º y 73. De ahí lo que establecimos que había compromisos bastante fuertes con muchos grupos para modificar precisamente el asunto de la educación. ¿Y por qué se quiere, o sea, por qué se pretende modificar este asunto de la educación? Bueno, hay varios elementos, pero uno de ellos es que es una fuente cautiva de generar riqueza muy fuerte, muy fuerte. Les estoy hablando para que ustedes tengan idea del mercado que esto encierra. Primero, estaban pensando ya en ver quién elaboraba los libros de texto. Se elaboran libros de texto para varios millones de estudiantes, o sea que las editoriales son ganonas de ahí. Otro asunto es que en la preparación, como ellos lo tenían pensado, ojo, porque ahora se les ha caído mucho, ellos tenían pensado en que se iban a hacer cursos de preparación para los maestros para que presentaran los exámenes. Era un mercado cautivo. Es decir, estamos hablando que en un primer año cada año iban a hacer examen aproximadamente entre 150,000 y 250,000 maestros. Ustedes se imaginan el costo de un curso para una preparación para presentar esos exámenes anda entre los 8 y 6,000 pesos. Échenle cuentas esto cuánto significa. Pero además tenían un proyecto mucho más allá, lo tienen de hecho, y que eso es parte de la lucha. La esencia de la lucha de los maestros no quiere decir si nos queremos evaluar o no, porque eso es lo que vendían. O sea, lo que vendían es que los maestros no se quieren evaluar, no. En juego está el destino de la educación. Y estas dos cosas que les acabo de decir es un negocio muy jugoso. Por eso está este grupo denominado Mexicanos Primero, que es un grupo de empresarios encabezados por Claudio X González, accionista fuerte de Televisa. Entonces, gente ligada a esto, gente que no, en realidad no tiene nada que ver con la educación pública, pero que ahora les representa un negocio sumamente jugoso. Vienen, desde luego, los objetivos que van más allá de esta pugna, de esta lucha, son más grandes. Tienen que ver con un proyecto a mediano plazo de establecer, como ya lo hacen en alrededor de 20 países del mundo, escuelas tipo charter se les llama. Las escuelas charter tienen que ver con escuelas que son privadas, pero con financiamiento público. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el gobierno destina tantos miles de millones de pesos y se los entrega a la iniciativa privada para que la iniciativa privada los administre y los aplique en las escuelas. Esto, ahora que estuvimos en Estados Unidos, hay mucho. Hay esta batalla entre la escuela pública y la escuela charter. Solo que en la escuela charter, por ejemplo, ya no hay sindicalizados. No existe ningún maestro sindicalizado, ¿no? Y está sujeto a las reglas que el patrón decide. Si el patrón decide, vamos a trabajar, no sé si normalmente se entra a las 8, pero mañana hay que entrar a las 7 y salir 2 horas después, lo tiene que hacer a excepción de que quiera perder su trabajo. Pero eso es otro proyecto muy importante y que genera una ganancia enorme. Es decir, el campo de la educación genera algo muy fuerte en términos monetarios. Esa es la razón de por qué está metido Mexicanos Primero, que además he de comentarles que el proyecto en su conjunto, que están llevando, no es un proyecto nacional, es una expresión del imperio, es una expresión que viene del extranjero, de las grandes organizaciones financieras, la OCDE, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, porque además esto lo hemos podido corroborar con compañeros de muchos otros países donde el programa o el proyecto es exactamente el mismo. Exámenes estandarizados, evaluaciones, eliminación de derechos laborales, y en general destrucción del sistema educativo nacional. Aquí en México, ¿cómo han hecho esta parte de la destrucción del sistema educativo nacional? Porque hay que decirlo,
la reforma educativa no es educativa, sí es laboral, pero está destruyendo el sistema educativo nacional. ¿A qué me refiero? Un ejemplo muy claro de esto es que la ley, precisamente la Ley de Servicio Profesional Docente, establece que a partir de este año ya, y digo, no tenemos nada en contra de otros profesionistas, pero abre la posibilidad de que cualquier licenciado pueda presentar examen y pueda irse a dar clases a las primarias, dicen ellos, ¿no? Sin una formación específica como la que brindan las normales. Y ahí, bueno, hay un trasfondo también político. El asunto de destruir las normales, pues es un objetivo que he tenido presente siempre. ¿Por qué? Pues porque las normales ciertamente han sido instituciones de resistencia, instituciones de lucha, pues por eso pasó lo que pasó en Ayotzinapa. Por eso ha pasado lo que ha pasado en Tapachula, en Tenería, en el Meche, que desaparecieron en el Meche, y muchas otras normales rurales. Porque en el fondo lo que quieren es destruir esto, ¿no? Están destruyendo las normales porque dicen ellos, bueno, el Esther Gordillo Morales dijo que eran incluso semilleros de guerrilleros. Esa fue la expresión. Bueno, pero están destruyendo. Entonces dicen ahora, cualquier licenciado puede hacer el examen y puede dar clases. Y yo lo que digo es, desde luego que con todo respeto, que no es cierto. Es decir, la profesión de ser maestros, como cualquier otra especialización, tiene desde luego tiene ahí sus secretos. Yo ya quisiera ver a Nuño dando clases a estos dos primeros que tengo en mi escuela, ¿no? Es decir, de verdad que a la hora, a las 2 horas, no sabía qué hacer con los niños. No es cualquier cosa. O nos imaginamos, también con todo respeto, diciendo un fármaco, dando clases con niños de segundo año. Es muy complicado, eso es muy difícil, tiene una formación. Pero eso es una forma de destruir el sistema educativo nacional, ¿sí? Desmontarlo, por lo menos de manera como lo conocemos, es desmontar el sistema y irle metiendo elementos como estos que marcan desde luego su marca. Bueno, pues eso es, entre otras cosas, el meollo del conflicto que hoy tenemos. O sea, el meollo es qué destino va a tener la educación pública, qué destino. Y cuando decimos privatizar la educación pública, claro que tiene muchos sentidos. Aparte de la privatización de lo que son los edificios propiamente dichos, aquí en el Distrito Federal, nada más para que ustedes tengan una idea, alrededor del 40% de escuelas las administra ya la iniciativa privada. Ya. El 60% es público y tenemos mayor matrícula, eso es cierto, pero estoy hablando de centros de trabajo, ya es muy parecido. Y en delegaciones como la Benito Juárez, el asunto está que alrededor del 75% de escuelas que hay en la Benito Juárez, considerada ahora una de las delegaciones con un nivel de vida, dicen, de primer mundo, no, alrededor del 75% de escuelas está privatizada, o sea, las administra la iniciativa privada. Ese es. Pero el otro asunto, la concepción de la privatización de la educación, tiene que ver también con para qué se quiere la educación, cuáles son los fines de la educación, qué se enseña ahí. Y ahí han ido avanzando a pasos agigantados. Entre muchos otros factores, hay una pauperización de la enseñanza de los contenidos terrible, terrible. Por ejemplo, un objetivo que llama mucho la atención es, para que ustedes tengan idea, y no lo estoy inventando, lo pueden ver, en los actuales modelos y el que está proponiendo Nuño, se destinan, en el caso de las escuelas donde estoy yo de tiempo completo, 8 horas a la semana para la enseñanza del español, 9 horas para el español, 8 para las matemáticas, 1 para historia, 1 para formación cívica, 2 para ciencias naturales. ¿Usted se puede imaginar eso? Es decir, hay un desequilibrio terrible. Y entonces ahí, por ejemplo, la historia, en los libros de 5º año, ves historia de México, ves Mesoamérica, y Mesoamérica está en 3 páginas. Sí, no quieren que haya pasado histórico, no quieren que haya memoria histórica de los mexicanos. Y eso es algo grave, muy grave. Hoy se centra todo en español y matemáticas, y no niego su importancia como asignaturas utilitarias, pero que ellos
todo lo hacen en torno al español y las matemáticas. Si no sabes nada de ciencias, si no sabes nada de civismo, si no sabes nada de historia, si no sabes nada de geografía, eso no importa, eso no importa, importa la otra parte. Y esto es una forma de privatización también, es una concepción de cómo creemos que es la educación. Voy a terminar diciéndoles que entonces la lucha que hoy libra la CENTE y donde hemos podido hacer que muchos sectores de la sociedad se hayan unido, porque en esta batalla muchos sectores tomaron la palabra, como los intelectuales, los escritores, los académicos. Tenemos de nuestro lado a muchos de los renombrados académicos de educación en este país, tenemos desde luego a la gente común, tenemos a padres de familia, y donde ya han entendido que la lucha que hoy tenemos no es nada menor. Con decirles que el gobierno de Peña Nieto, de sus todas reformas estructurales, ya la que subió hasta acá porque no ha podido avanzar es la educativa. Es la educativa. Dicen, con eso tratamos de presumir y decir, etcétera, etcétera, pero no ha pasado. Quiero comentarles ya que la reforma educativa hoy tiene múltiples tropiezos. Este año, por ejemplo, la evaluación es voluntaria, eso lo logró la CENTE. El que se discutiera la educación como elemento importante es un asunto de la CENTE. Entonces, ahí estamos en la lucha. Creo que es una batalla muy importante para el futuro del país, para el proyecto de nación que queremos, y no vamos a cejar en el movimiento. Muchísimas gracias. Bueno, les toca el turno a Juan José Gómez Beristain, prosecretario de Trabajo del Sindicato Mexicano de Electricistas. Muy buenas tardes. Queremos agradecer la invitación a los organizadores de este encuentro sobre la economía de los trabajadores de la UAM Xochimilco, de la Universidad de Toronto, de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, así como a todas las organizaciones convocantes de este encuentro. Bueno, como acabamos de ver, la experiencia de nuestros compañeros de la CENTE y aunada a lo que vamos a comentar en este momento, pues nos pinta un marco bastante desalentador de esta política depredadora del neoliberalismo, particularmente en el México de los últimos 30 años. Para entender la situación, el trance que hemos vivido el Sindicato Mexicano de Electricistas desde el 2009, en que se da el decreto de extinción de luz y fuerza del centro, hasta este momento, es necesario hacer un breve recorrido cronológico, histórico, de cómo se fue conformando este sector eléctrico del que nosotros formamos parte, que nosotros construimos durante más de 100 años. Nuestro sindicato en estos 100 años, poco más, 102 años de historia, ha desarrollado sus actividades siempre en este entorno de la relación obrero-patronal. En una industria que nace privada, no hay que olvidar que no es casual que nuestro sindicato nazca en ese momento preciso de la historia, en donde ya es crítica la contradicción que hay entre el capital y el trabajo. Estamos hablando del periodo revolucionario, la gesta 1910-17, estamos hablando de una industria, un proceso de industrialización que iba en crecimiento constante a partir del porfirismo, la construcción de esta red de ferrocarriles, la introducción de las fábricas ya en un entorno urbano y semiurbano en distintas latitudes del país, y sobre todo, en este particular, la llegada de la tecnología para generar energía eléctrica. En 1879 se construye y se echa a andar la primera planta de generación hidroeléctrica en el estado de Guanajuato para una empresa textil. Entonces aquí ya se ve el carácter de la energía eléctrica como una mercancía dentro de un ciclo de relaciones industriales. En 1905 se va a inaugurar, van a empezar sus trabajos, el complejo hidroeléctrico de Necaxa, en el estado de Puebla, que ya tiene un alcance mucho mayor, para fundamentalmente ser el proveedor de energía eléctrica, el suministrador para estas industrias que están en crecimiento en las áreas urbanas. Y se detecta ya el potencial que tiene la energía como una mercancía que va a ser de uso masivo.
Simplemente esta empresa con la que se construye la presa de Necaxa es una sociedad anónima canadiense, de capital canadiense e inglés, la Mexican Light and Power Company, y es la que va a empezar a dominar el mercado durante esos primeros años del siglo XX, a partir de 1905 con la construcción de Necaxa y hasta la mitad del siglo XX, absorbiendo a todas estas pequeñas industrias que había en la zona centro del país, hasta convertirse en el monopolio de la energía de este país, de la zona más importante industrialmente hablando de este país. En 1914, repito, en pleno movimiento revolucionario, en esta contradicción ya del capital y del trabajo, un grupo de trabajadores electricistas, tranviarios, operadores de tranvías y telefonistas de la Ericsson y de otra compañía telefónica deciden conformar entonces su sindicato. Se había hablado de otras formas de organización, de defensa de los trabajadores frente a la ofensiva del patrón, en materia de mutualismo, de cooperativismo, pero finalmente se decide por la figura del sindicato para enfrentar directamente al patrón y con una fuerte vertiente anarcosindicalista en los inicios de nuestra organización. Siendo así que en el primer año de existencia del Sindicato Mexicano de Electricistas hay por lo menos 5 huelgas que estalla el sindicato y prácticamente todas ellas salen triunfantes, al grado de que incluso el control de los tranvías y de la telefónica entre 1915 y 1916-17 queda en manos de una administración obrera. Esto por la negociación que se logra y también considerando que hay un contexto de control militar sobre la zona centro del país por el proceso revolucionario que se estaba viviendo. Sin embargo, hay un auge en esta lucha organizada de los trabajadores y justamente este año conmemoramos los 100 años de esa gran huelga general de la Ciudad de México, en la que los electricistas tuvimos un papel fundamental, pues cortamos el flujo de energía eléctrica desde Necaxa y desde otras plantas que alimentaban al centro del país para iniciar este movimiento de huelga. Una huelga auspiciada también por sindicatos de diferentes oficios y profesiones de la Ciudad de México y que finalmente colocaría por pocas horas contra la pared al gobierno de Venustiano Carranza. Tan es así que la represión se viene de manera inmediata, hay un desalojo violento del lugar donde se reunía este consejo de huelga, hay la detención del consejo de huelga, la detención del secretario general del ESME, su condena a ser fusilado, que después se conmuta por una pena de cadena perpetua y que finalmente por la presión de los mismos trabajadores va a lograrse su libertad en 1918. Y bueno, las demandas que tenía este movimiento de huelga, finalmente, paradójicamente, el gobierno las cumple a lo largo del año de 1917. Y muchas de las tesis que venía manejando este movimiento de huelga van a terminar plasmándose en el artículo 123 constitucional de la Constitución de 1917. Entonces estamos en ese proceso también de auge de la organización de los trabajadores y de sus demandas frente a una creciente industrialización. El mismo sindicato tiene una huelga en el 36, por la que durante 10 días se queda sin luz la Ciudad de México y bueno, esto también en el contexto del gobierno del general Lázaro Cárdenas, donde hay también un auge de este movimiento de trabajadores de organizaciones sindicales que va a tener resultados muy importantes para el desarrollo industrial del país y de las condiciones de trabajo de los propios trabajadores de la clase trabajadora. Sin embargo, hay que ver que todo este proceso va a tener posteriormente un marco de diferentes derrotas al cambiarse la lógica de los gobiernos que van a seguir después de Lázaro Cárdenas y después de la Segunda Guerra Mundial, cuando viene este nuevo proceso de reindustrialización. Nuestro sindicato se mantiene en esta línea gremialista, hay que decirlo, porque el principio era fortalecer y mantener las conquistas que se logran plasmar en un contrato colectivo de trabajo. Sin embargo, no se perdió la relación con otras organizaciones, tanto a nivel nacional como internacional, en materia de solidaridad. Pero esto pues nunca resulta suficiente porque no se logra salir de ese marco del gremio en un país en donde las relaciones obrero-patronales estaban regidas sí por el Estado, pero con una clara imposición de los intereses del patrón. Sin embargo, en 1960
ya muy polarizada la situación en torno a las altas tarifas eléctricas, como se está viviendo justamente en la actualidad, un movimiento de usuarios, de clientes de esta compañía anglo-canadiense de la Mexican Light, empiezan a formar líneas, ligas de usuarios para protestar por las altas tarifas. Y el Sindicato Mexicano de Electricistas acompaña varias de esas luchas que van a terminar el 27 de septiembre de 1960 con la nacionalización de la industria eléctrica, visto como un triunfo todavía dentro de la mentalidad nacionalista revolucionaria del partido en el poder, pero que visto desde otra perspectiva también es una manera de ir obligando al mercado, al Estado, a adecuarse a las necesidades que va a tener en un futuro el mercado. ¿Por qué digo esto? El plazo que se cumple entre 1960 y el año 2013, en que se logra la reforma energética de este gobierno neoliberal, ahí se cierra un ciclo de medio siglo. En ese medio siglo hay un desarrollo nacional de la industria eléctrica, del sector eléctrico, se logra construir grandes extensiones de redes de transmisión en alta tensión, se construyen un buen número o prácticamente la mayoría de las plantas generadoras hidroeléctricas, termoeléctricas y más recientemente de ciclo combinado, que lo que hacen es mantener o generar un marco que va a servir para que una vez reprivatizado el sector, la mano privada no tenga que gastar mucho dinero. En ese sentido hay que tomar en cuenta que la reforma energética que lanza Enrique Peña Nieto plantea abiertamente la privatización de los dos polos, las dos orillas, la generación y la comercialización. ¿Por qué? Porque son los que están más desarrollados, requieren un menor mantenimiento por el desarrollo tecnológico que se ha dado y ahí es más fácil poder lograr una recuperación del capital que se invierte por parte de los privados. Y toda la parte del medio, la trama que tiene que ver con la transmisión, la transformación y la distribución, se mantiene como un sector estratégico del Estado en donde puede haber concesiones para los privados, pero finalmente porque es la parte más cara del sector energético en materia de mantenimiento. Entonces, en el momento en que esta parte del sector energético ya esté lista para privatizarse, se va a entregar a manos privadas, como se hizo ya con la generación y como se está haciendo con la comercialización. Entonces, en este ciclo de 50 años, en donde nuestro sindicato participó abiertamente con una preocupación social por ver a la energía eléctrica no como una mercancía, sino como un servicio público, es por eso que se convierte en el principal enemigo de este Estado, ahora neoliberal. Si en 1960 se nacionaliza la industria, el caso de la Mexlight va a poder resolverse hasta 1975, que es cuando empieza formalmente el proceso de liquidación de las acciones del capital canadiense e inglés que tenía esta empresa. Y después de un periodo un poquito de incertidumbre, en el que no se sabía si la empresa, que era ya la Compañía Mexicana de Luz y Fuerza del Centro, si iba a desaparecer o si iba a ser absorbida por la Comisión Federal de Electricidad, la otra gran empresa estatal del sector eléctrico. Bueno, finalmente a lo que nos acercamos, y esto lo recuerdan muchos de nuestros compañeros que estuvieron en la resistencia pero que les tocó vivir también ese periodo, esa incertidumbre de que si iba a desaparecer la empresa, de repente se ve abatido por el levantamiento zapatista en 1994. Ya existía una promesa de crear una nueva empresa, sin embargo el gobierno de Salinas de Gortari iba retrasando la solución de ese problema hasta que se da este levantamiento el 1 de enero del 94, coincidiendo con una revisión contractual de la empresa y con un emplazamiento a huelga para el 16 de marzo de 1994. Entonces se opta por autorizar ya con un decreto la creación de este nuevo organismo, un organismo paraestatal, un organismo que nacía supuestamente sin ningún tipo de deuda económica y que lógicamente se iba a desarrollar en este ámbito del servicio público de energía eléctrica. Sin embargo, la semilla privatizadora ya estaba plantada, porque el mismo Salinas de Gortari es el que logra hacer diferentes modificaciones en leyes secundarias que van a permitir la privatización furtiva del sector eléctrico. Se crea la Comisión Reguladora de Energía, que es la que va a otorgar permisos para que empresas privadas puedan generar energía eléctrica supuestamente para autoconsumo y que el excedente lo puedan vender a otras empresas.
Entonces ahí empieza este proceso oculto de privatización de la energía, que va a tener su primer golpe muy visible en 1999, cuando Ernesto Zedillo, como presidente, lanza la iniciativa para modificar la Constitución y modificar precisamente el marco legal de la industria eléctrica, abrirlo a la inversión privada. Y entonces el sindicato, junto con otras organizaciones sindicales, sociales e incluso partidos políticos, formamos un frente amplio que logramos vencer esa iniciativa de Ernesto Zedillo, echarla por tierra. Todavía en el 2003 va a haber una intentona de Vicente Fox, también de modificar por el lado de las leyes secundarias el marco para poder concretar la privatización. Nuevamente, la movilización de nuestro sindicato y de otras organizaciones logra frenar ese intento de privatización. Y parece que durante algunos años el gobierno pues desatendió esa situación, en apariencia nada más, porque siguieron dándose los permisos, al nivel de que el 50% para alrededor del año 2007-2008, el 50% de la generación de energía eléctrica ya se hacía por empresas privadas. Entonces faltaba la cereza del pastel del gobierno neoliberal para poder ya abrir las puertas del sector eléctrico a la inversión. Y esta cereza del pastel era acabar con el principal enemigo de estas ideas privatizadoras, y ese enemigo éramos el Sindicato Mexicano de Electricistas. Entonces, el planteamiento fue acabar con nuestra fuente de empleo. Lo hacen de manera pausada también, porque todavía en el año 2008 tuvimos una revisión contractual que fue muy ventilada en los medios, en donde se decía que los electricistas pedíamos condiciones laborales extraordinarias, bañarnos con agua electropura, tener dentro de la atención médica equinoterapia, delfinoterapia y toda una serie de cosas. Entonces esto se ventiló de manera brutal en los medios, generando una opinión adversa hacia los trabajadores del SME. Incluso en esa revisión contractual llegamos a estar a 15 minutos de la huelga, porque el emplazamiento era para el 16 de marzo, y logramos conjurar la huelga con la firma de un convenio de productividad, porque el ataque era precisamente decir que los trabajadores éramos improductivos. Se hizo un convenio de productividad que simplemente al año siguiente ya habíamos cumplido como sindicato el 90% de los puntos de ese acuerdo de productividad. Entonces no había manera, no encontraba la manera. Y es por eso que en el 2009 incluso se meten al proceso interno de elección, apoyando, y esto bueno, lo sabíamos nosotros, era un secreto a voces, pero después encontramos ya los elementos, apoyando a una planilla disidente que va a cuestionar el proceso interno de elección y que va a meter incluso a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en manos de este nefasto personaje que es Javier Lozano, y que finalmente lo que va a hacer es negarnos la toma de nota y congelar nuestras cuentas. Esto ocurre aproximadamente por ahí de los meses de agosto-septiembre, para llegar al mes de octubre, y al momento en que el 10 de octubre, un sábado por la noche, después de un partido de fútbol donde milagrosamente gana la selección mexicana de fútbol, después nos enteramos en las noticias que las instalaciones de Luz y Fuerza del centro han sido tomadas por la Policía Federal. Inmediatamente nos movilizamos, había pues un desconcierto, hasta cierto grado, porque sabíamos que había la intención del gobierno de desbaratar a esta empresa y de atacar al sindicato. Sin embargo, la manera pues sí fue sorpresiva, nos tomó a muchos por sorpresa. Sin embargo, reinó un ánimo de control, de no llegar a la violencia. Esto fue muy afortunado para nosotros, porque después supimos que el personal policíaco supuestamente que había ocupado nuestras instalaciones eran en realidad militares disfrazados de policías, con órdenes de disparar al momento de que entrara cualquier persona de los trabajadores del sindicato a las instalaciones. Entonces la fórmula estaba puesta: una campaña de desprestigio hacia los trabajadores, hacia sus condiciones de trabajo, hacia la existencia de un contrato colectivo de trabajo, una acusación en los medios de que había corrupción en las elecciones internas del sindicato, y finalmente el golpe que viene por el lado de desaparecer a la empresa, por también situaciones que había en la atención al público,
eran favorecidas por la misma administración de desatención, de corrupción y de maltrato a los usuarios. Sin embargo, ha quedado demostrado que Luz y Fuerza del Centro era una empresa rentable. No lo era en tanto su situación como una empresa del Estado. Entonces, por eso este proceso de desmantelamiento. Y así es como se completa el ciclo. El golpe al ESME, la desaparición de Luz y Fuerza del Centro, la campaña para levantar primero a Comisión Federal de Electricidad, que muchos de ustedes la recordarán, la empresa de clase mundial que se le llamaba, y ahora viene a la inversa un proceso de descrédito de la Comisión Federal de Electricidad, la queja por las altas tarifas y la promesa de que entrando otras empresas a la competencia en el sector de la comercialización, entonces se van a bajar las tarifas. En ese marco, bueno, de 2009 a 2016, a este año, transcurre nuestra lucha de resistencia. Transcurrió en por lo menos 4 diferentes niveles, porque esta manera del neoliberalismo de irse reconstruyendo y recomponiendo a cada paso, nos impedía poder tener una planeación lineal de qué era lo que se tenía que hacer. En la primera etapa de nuestra lucha dijimos, tenemos que recuperar nuestra empresa porque el decreto fue ilegal, fue anticonstitucional, fue ilegítimo. Y esa vía nos la fueron cerrando hasta llegar a la Suprema Corte de Justicia, que declara constitucional el decreto. Nuestra siguiente ruta fue, bueno, ya no podemos recuperar Luz y Fuerza del Centro, que se cree una empresa del Estado que se encargue de la zona centro del país. Se rechaza. Bueno, que se cree una empresa con capital privado y capital del Estado para que se dé el servicio eléctrico. Se rechaza. Finalmente lo que decimos es, vamos a pelear por la sustitución patronal, que absorba a todo el personal, a toda la plantilla que quedó en resistencia, la Comisión Federal de Electricidad. Metimos un amparo, lo ganamos, o sea, fue totalmente aprobado que regresáramos a trabajar con Comisión Federal de Electricidad, que se nos pagaran salarios caídos, y entonces nuevamente la Suprema Corte de Justicia tuerce la ley y revoca el amparo. Esto ocurre el 30 de enero de 2013. Frente a eso, dijimos que sí. Tenemos una historia de prácticamente 100 años de esa relación que mencionaba al principio, obrero-patronal. Estamos en el marco de un desmantelamiento de todas las empresas que sean controladas por el Estado. Estamos en el marco de una atomización de las actividades empresariales, industriales, etcétera, para dejarlo a la subcontratación, a la terciarización, al outsourcing. ¿Qué hacemos frente a eso? Estamos en un país en donde se nos ha cerrado la vía jurídica y donde la vía represiva iba en ascenso. Tuvimos 11 presos políticos, tuvimos 2 huelgas de hambre, una de ellas masiva en el Zócalo. ¿Qué hacemos frente a esa situación? ¿Qué empresa privada, ya una vez resuelta la cuestión de la reforma eléctrica, qué empresa privada iba a contratar a 16,000 trabajadores de diferentes especialidades, manteniendo las prestaciones de un contrato colectivo de trabajo como el que tenía Luz y Fuerza del Centro? En ese sentido, la decisión, y que siempre fue sometida a votación en asambleas generales, es ¿qué hacemos? Vamos por una solución política al conflicto. Legalmente no se puede. Políticamente, legislativamente, los partidos nos dieron la espalda. Socialmente, pues hay demasiada falta de organización y de cohesión en el área popular. Vámonos por una negociación política. Y esta negociación política resuelve en 2 vertientes nuestro problema, o nos ofrece 2 tipos de solución. Por una parte, la posibilidad de mantener el registro nacional de industria de nuestro sindicato. ¿Cómo? A través de integrarnos al proceso de generación eléctrica con un socio privado. Si la empresa o las empresas que van a entrar aquí son privadas, son extranjeras, bueno, pues por lo menos ver la manera de nosotros entrar a ese rubro de la generación eléctrica. Y es así como se logra el acuerdo de asociarnos con una empresa portuguesa, Mota-Engil, para generar electricidad a través de una empresa que se llama Fénix, Generadora Fénix. ¿Qué es lo que logramos con esto? 1. Mantener el Registro Nacional de Industria como sindicato, y con ello no solamente ser titulares de un contrato colectivo que le dé empleo a un número de trabajadores, sino además estar en posibilidad de seguir defendiendo
los derechos de más de 22.000 jubilados que tenemos agremiados a nuestros sindicatos. Esa es la vía, una de las vías. La otra es qué hacemos con los otros trabajadores que no son del área de generación, porque el área de generación de Luz y Fuerza no era de más de 3.000 trabajadores y lógicamente por el avance tecnológico se ha reducido. De esos 16.000, supongamos que podemos lograr que trabajen ya 3.000. ¿Qué pasa con los otros 13.000? ¿Qué hacemos con ellos? No quedó otra vía más que la de buscar el trabajo autogestivo, porque repito, ¿quién nos iba a contratar? Y en estos 7 años de experiencia, lo que hemos visto es que efectivamente la vía autogestiva es la mejor solución, porque es la solución que nos permite enfrentar las crisis estructurales y poder adaptarnos a las mejores condiciones que nos convengan y no depender de un contrato, de un patrón que en el momento en que empieza a bajar su tasa de ganancia decida acabar con esa empresa y mandar a la calle a los trabajadores. En estos 7 años, y con eso quiero terminar, hemos tenido la experiencia de autogestionarnos el trabajo. Hemos tenido la posibilidad de generar pequeñas redes de economía solidaria entre los mismos trabajadores en resistencia, generando productos alimenticios, de limpieza, etcétera, y servicios que compartimos con nuestros jubilados, con el sindicato o entre los mismos trabajadores. El reto que tenemos hoy es una cooperativa con más de 14.000 socios, con más de 14.000 socios de diferentes especialidades de trabajo, desde cuestiones netamente técnicas, eléctricas, hasta cuestiones administrativas, cuestiones de intendencia y de vigilancia. El reto que tenemos es muy grande, sin embargo, tenemos esa experiencia de más de un siglo para sacar adelante esta lucha. Muchas gracias. Bueno, ahora es el turno de Marcelo Vieta, profesor de la Universidad de Toronto, Canadá, con la ponencia Recuperando Empresas, aprendizajes para la economía de los trabajadores. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Perdón. Bueno, hoy quiero hacer algo simple, pero no simple. No tan simple. Mi ponencia subraya mucho de lo que ya fue contado por los compañeros aquí, especialmente al final cuando hablabas de la gestión y de eso. Lo que quiero hacer hoy es hablar un poco sobre algunas teorías, hipótesis, puntos de reflexiones sobre los procesos de trabajadores recuperando empresas y la autogestión. ¿Qué es esto? ¿Qué es el proceso? ¿Qué son los procesos? ¿Y qué hay de común entre, por ejemplo, en Argentina, que los trabajadores recuperan empresas en una situación con mucha conflictividad, o con una situación como en Quebec, que tenemos trabajadores que se forman cooperativas y pueden entrar en asociación con dueños, con patrones? Se llaman Worker Shareholder Cooperatives, por ejemplo. Eso es un tipo de recuperación de empresa también. O en Italia, que voy a hablar ahora en unos minutos también, donde los trabajadores pueden comprar una fábrica en crisis también. O en la situación que se encontraron ustedes en el tema de Martorén, que yo pienso que es un tipo de recuperación también, involucrando el Estado, involucrando la empresa privada, pero es una recuperación y una protección del trabajo de los 16.000 compañeros también. Entonces, quiero hacer unos puntos de reflexión sobre el trabajo que estuve haciendo sobre estos temas en los últimos 10 años. De un libro que voy a sacar sobre las empresas recuperadas argentinas en inglés, que hago alguna de estos puntos de reflexión. También de una investigación que acabo de terminar sobre las empresas recuperadas italianas, sobre los worker buyouts italianos, y un trabajo nuevo que estoy haciendo con nuevas cooperativas en Cuba, nuevas cooperativas no agrícolas en Cuba, empezando con un grupo de canadienses y académicos y protagonistas del movimiento cubano de la cooperación en Cuba. Entonces,
eso es lo que quiero hacer hoy. Quiero empezar con unos conceptos claves. Primero empecemos con la autogestión. En estos 10 años que estuve investigando el tema, ¿qué es la autogestión? Lo hemos hablado muchísimo hoy, lo vamos a hablar muchísimo en los próximos días. Y creo que muchos de nosotros, especialmente los trabajadores, más que nada, ustedes lo saben más que los investigadores, nosotros tenemos que investigar 10 años para saber lo que es, y ustedes lo viven todos los días. Entonces, yo creo que es el concepto más importante que podemos aprender de los fenómenos de la recuperación de empresas. Especialmente en países que son principalmente capitalistas, que no hay fuertes movimientos cooperativistas, por ejemplo, y en el Global North, como se dice, en el norte global, donde no se conoce el concepto de autogestión, se conoce el concepto de self-management, pero no es bueno ese concepto. Es mejor el concepto que viene del latino y del griego, autogestión. Entonces, lo que estoy tratando de hacer yo en mi trabajo es recuperar ese concepto y presentarlo en el mundo angloparlante también. La autogestión significa las prácticas inclusivas y democráticas de los trabajadores cuando toman el control de la producción y son corresponsables en la reproducción de las cosas necesarias para vivir y prosperar. O sea, mucho más amplio que solo lo que se hace dentro del trabajo. Es algo más amplio y que incluye muchas partes de la vida también. Quiero cederle la palabra a un compañero de una empresa recuperada de Córdoba, Argentina, que tuve la fortuna de entrevistar hace como 6 años atrás. Se llama Javier de Pascual, es expresidente del periódico recuperado Comercio y Justicia, y le preguntaba a todos los trabajadores en Argentina qué es autogestión para vos. Y bueno, Javier me contestó así: la autogestión es la posibilidad de que nosotros, todas las personas, tenemos para realizarnos profesionalmente, económicamente y en nuestra capacidad de trabajar. Surge desde adentro de nosotros mismos y junto con las personas con quienes queremos compartir esta realización, pero sin sacrificar la libertad personal, sin sacrificar la dignidad personal y de nuestro propio potencial de desarrollo. Se trata, en otras palabras, de la posibilidad del pleno desarrollo de la persona. Yo pienso que eso es una definición perfecta de la autogestión de alguien que ha vivido la autogestión. Entonces, antes de continuar la teorización, decidí bueno, esta es una buena definición. También dentro del concepto de la autogestión encontramos otros subconceptos, o conceptos también tanto importantes. Horizontalidad. Esto también lo saben mucho los trabajadores de las empresas recuperadas, pero también de los movimientos indígenas de América Latina. Las relaciones sociales establecidas y sostenidas en formas de comunicación y organización no jerárquicas y solidarias. La horizontalidad. Segundo, la solidaridad también. Vínculos de ayuda mutua por y para las comunidades más afectadas. La solidaridad, que es un concepto antiguo, ¿sí? La horizontalidad quizás sea un concepto más moderno, ¿no? O más de la actualidad, pero la solidaridad yo creo que es algo que transcurre la historia humana. Lo que aprendemos también de los zapatistas y de los movimientos de buen vivir indígenas, también el concepto más del zapatismo, el concepto de acompañamiento. Y eso es importante para nosotros, los investigadores también, que es caminar con, no imponer a. Y esto es algo también que una sociedad más autogestiva que cumple, o sea, debe cumplir esto también, muy importante, acompañar a los movimientos y no solo, seguro no imponer, pero también es importante para nosotros los investigadores, que es el rol que tenemos nosotros. Y una ética desde uno para el otro, estas son palabras que me han dicho a mí trabajadores en Argentina. Una ética de uno para el otro, ellos no dicen ética, pero ellos dicen este proyecto es del uno para el otro, esto es de todos, por ejemplo, son conceptos muy importantes también. Bueno, estos conceptos, estos pensamientos, estas prácticas se apoderaron de la marginación de muchos movimientos sociales en los últimos 30 años en América Latina.
Y eso se apoderaron de eso y empezaron a luchar con estos conceptos en mente por el sistema neoliberal esa fue la razón por la cual el sistema neoliberal aplazaba tanto las posibilidades de la dignidad del trabajador mismo y bueno, requería crear otro mundo y yo creo que los trabajadores ya con la solidaridad que tenían en las empresas empezaron un camino que continuamos hasta hoy en día. Quiero ahora definir un poco qué es una empresa recuperada y después quiero hablar de 3 tipos de empresas recuperadas que hemos estado pensando, que hay 3 tipos en el mundo que podemos definir como una empresa recuperada. Y esto es para debatir, porque muchos de la izquierda no están de acuerdo conmigo cuando digo que tomar una empresa estatal o tomar parte de una empresa sea también una recuperación de una empresa. Pero yo creo que sí es también, y bueno, vamos a debatir esto en los próximos días. Pero en sí, una empresa recuperada es una ex empresa, en general, es una ex empresa capitalista o estatal, puede ser también, en el asunto, en el mundo capitalista sería una empresa de inversionistas, de propietarios privados, o a veces, pocas veces multinacionales, pero hay experiencias, u otras formas de entidades productivas como estatales, que han sido ocupadas, tomadas o compradas por sus ex empleados y reabiertas por ellos como cooperativa de trabajo o algún otro tipo de empresa administrativa. Casi siempre son cooperativas de trabajo, pero a veces se abren con otros tipos como la de Chicago. No es técnicamente, la New Era Windows de Chicago no es técnicamente una cooperativa, es una propiedad, perdón, es un Limited Liability Corporation, como se dice en Estados Unidos, pero ellos se organizan como una cooperativa. Tienden a surgir cuando una empresa, en muchos casos empresas capitalistas, pero también en empresas estatales, están experimentando alguna forma de crisis que puede llevar a la quiebra a la empresa, o hay un cierre inminente que va a pasar, o hay conflictos, ¿sí? O también puede ser de una empresa que es sana, pero que hay un problema de sucesión, que es el tipo de recuperación, vamos a decir, o de conversión que pasa más que nada en Europa y en Estados Unidos y en Canadá también. Y también pueden ser conversiones, quiero argumentar hoy, conversiones de empresas estatales a empresas gestionadas por trabajadores, que es lo que podemos ver en Venezuela o hoy en día en Cuba. Entonces, hay 3 tipos de empresas recuperadas que quiero proponer hoy. El primer tipo de empresa recuperada es una empresa que emerge de conflictos laborales. Estas son las mayorías de las empresas recuperadas. Y son las empresas recuperadas que encontramos en gran parte en Argentina, en Brasil, en Uruguay y en parte de Europa, especialmente Europa del Sur y especialmente post-crisis del 2008. También podemos hablar de empresas recuperadas negociadas, que son casi siempre worker buyouts, ¿sí? Los trabajadores no toman la empresa con fuerzas, ¿no? o con alto conflicto con el Estado, con los patrones, pero si no compran la empresa, se la compran a los trabajadores, al dueño, al ex dueño, ¿no? Y hay varias maneras que esto puede pasar y quiero describir hoy una manera que pasa en Italia, un proceso que pasa en Italia más que nada. Se encuentran estas negociadas, estas empresas recuperadas, o worker buyouts, negociadas en Italia, Francia, España y Quebec, y también en Estados Unidos y en otras partes de Canadá. En las recuperaciones negociadas las guían leyes y normas que son claras, ¿no? En Argentina las leyes y normas no eran claras cuando las empresas recuperadas empezaron a emerger en los años 90 y 2000. Hoy en día es un poco más claro en Argentina, pero en Italia, por ejemplo, hay leyes y normas que son muy claras sobre cómo transferir una empresa, y eso ayuda al crecimiento de este movimiento.
También hay apoyos estatales en estos negociados y quizás también en muchas situaciones apoyos del movimiento cooperativo y sindical. También pueden ser proyectos de asociación, cuando el dueño no tiene nadie a quien se dé la empresa, entonces se lo vende, o a veces se lo da, se lo regala, como pocas situaciones en Inglaterra, se lo regala a los trabajadores, pero muy pocas situaciones esas. Y también podemos hablar de recuperaciones parciales, ¿no? Conversiones y transferencias por el Estado al control obrero. Se pueden llamar estas recuperaciones de empresas, donde el Estado es el protagonista principal, a veces negociando con los sindicatos. Encontramos esto en una subcategoría de estos son propiedades y empresas estatales o de bienes públicos, como en Cuba o en Venezuela, especialmente en Venezuela. Y como también en Venezuela, expropiaciones de empresas privadas por el Estado y después que se lo pasan a los trabajadores. Esto es algo que pasó también en Rusia, China y Cuba revolucionaria, ¿no? Y después, en una que podemos decir que quizás no sea una recuperación, pero debemos mencionar porque en ciertas situaciones se convierten en cooperativa de trabajo, y esto es lo que se llama los Employee Share Ownership Plans, que se usa mucho hoy en día, ESOPs, especialmente en Estados Unidos y en el Reino Unido y en Canadá. Pero en realidad no son recuperaciones porque sí, los trabajadores se convierten en dueños, pero no pueden tomar decisiones en las empresas. Entonces, donde no hay un espacio autogestionado, donde los trabajadores no pueden tomar decisiones. No es solamente ser dueño, es también tomar decisiones sobre qué, cómo y cómo producir, ¿no? Y cuándo producir. Entonces, bueno, esos son los tres tipos que ahora quiero, en un momento voy a ilustrar con tres situaciones en Argentina, en Cuba y en Italia, pero casi todos se forman en cooperativas de trabajo. Y esto es importante, la cooperativa de trabajo es una forma de organizar el trabajo más antiguo quizás que la forma capitalista de organizar el trabajo. Es donde el trabajo es asociado. El más importante que da el trabajo contrata al capital, no el capital contrata al trabajo. El trabajo es la principal contribución de cada miembro. Los excedentes son propiedad común y controladas colectivamente por los trabajadores. La empresa es una propiedad común. La producción es socializada. Y potencialmente es el otro lado del trabajo que en la relación capital-trabajo. Eso y cuando los trabajadores miembros no contratan a nuevos trabajadores que no son miembros, ahí entra en una situación capitalista también. Pero bueno, eso es alguna de las definiciones de una cooperativa de trabajo. Se habla de la ventaja cooperativa también. Es implícito en la forma cooperativa que hay una inteligencia asociativa, que hay una inteligencia colectiva que surge cuando los trabajadores trabajan en cooperativa. Pero la evidencia también demuestra que las empresas cooperativas son más resilientes en tiempos de crisis en particular. Por eso encontramos un surgimiento de cooperativas de trabajo, especialmente en estos días de crisis. También más, para la economía de los trabajadores, más democracia dentro de una empresa, que es más democracia en la sociedad. Y si pensamos en el sistema liberal democrático, el último espacio que no es democrático es la empresa, ¿no? Cuando hablamos de la democracia en un país democrático, el espacio que sigue la autocracia es la empresa, ¿no? Entonces, hay también un pensamiento que surge, por ejemplo, de Rousseau, hasta Rousseau, J.S. Mill, Carl Pittman, que dicen que más democracia dentro de una empresa necesariamente quiere decir más democracia fuera de la empresa también, o sea, para ampliar la democracia, ¿no? Y las cooperativas de trabajo protegen las comunidades en lugar de los intereses de inversores. O sea, una cooperativa de trabajo no va a cerrar e irse a otra comunidad. Eso, yo no conozco a una situación que eso haya pasado, ¿sí?
Entonces, ¿qué prometen las empresas recuperadas y las cooperativas de trabajo para la economía de los trabajadores? 6 cosas. Prefiguran la economía de los trabajadores una democracia económica más profunda, que los trabajadores tengan más control de las decisiones económicas. La recuperación de un sentido más amplio de la economía también. Por ejemplo, que la economía es una riqueza social, no una riqueza privada, o es la organización de una riqueza social y no una riqueza privada. Es una economía que debería ser más pluralista, no solamente capitalista, y también, y más, yo creo que más prometedora, es la economía social, solidaria y popular. La recuperación de la vida laboral en común, también, el bienestar, la creatividad, la solidaridad, la participación de los trabajadores en decidir por qué y cómo producir, es importante, una propiedad comunitaria y el trabajo como un bien común, y, si seguimos en un sistema capitalista, la seguridad contra la crisis perpetua que nos trae el capitalismo. La recuperación, si uno va a la Real Academia Española y busca, ¿qué quiere decir recuperación? Es algo básico, ¿no? Pero es importante ver, a ver, ¿qué quiere decir la recuperación para saber exactamente lo que está recuperando una empresa recuperada? La Real Academia Española dice que la recuperación es volver a tomar o adquirir lo que antes se tenía. La recuperación es lo que antes se tenía. Volver a poner en servicio lo que ya estaba inservible. Trabajar un determinado tiempo para compensar lo que no se había hecho por algún motivo. O sea, es recuperar algo que ya teníamos. Entonces, si trabajadores recuperan el trabajo, recuperan una empresa, están recuperando cosas que ya tenían los trabajadores, que ya no tienen más cuando trabajan bajo de un patrón. Entonces, fundamentalmente, cuando los trabajadores recuperan la fábrica, en sí misma, una fábrica recuperada en sí misma es una crítica al capitalismo. O sea, es lo opuesto del capitalismo. Si es la recuperación de algo, ¿no? De algo que antes tenía el trabajador y que ahora no tiene más y que están recuperando. Es decir, una empresa recuperada recupera bajo control obrero eso es lo que ya tenían y pone en pleno relieve la explotación y la alienación del trabajo en la previa empresa capitalista. O sea, ahí tenemos una situación que pone en relieve la explotación y la alienación que existía antes y que no existe más o que existe quizás menos ahora, ¿no? Bueno, esos son algunos de los conceptos, cómo estoy conceptualizando, acompañando a los movimientos de los trabajadores y de las empresas recuperadas. Ahora quiero proponer 3 ejemplos. Un ejemplo es el ejemplo argentino, que es un ejemplo el primer ejemplo de una recuperación de una empresa recuperada, que es una recuperación de una empresa en crisis, o una recuperación de una empresa que sucede bajo conflicto laboral. Y esta es la situación de Argentina. No voy a hablar mucho en detalle sobre la situación de las empresas recuperadas argentinas, porque muchos de ustedes lo conocen ya, pero Andrés Ruggeri, que está muy enchufado con el movimiento de empresas recuperadas, va a hablar más sobre el fenómeno mañana. Pero es un fenómeno que surge, lo que voy a mencionar, que es un fenómeno que surge dentro de la crisis neoliberal. Entonces, es una respuesta de los mismos trabajadores a la crisis neoliberal en Argentina, en un momento que pierde la legitimidad completa el Estado argentino neoliberal y también el sistema económico que trajo a la ruina al país, y fue una solución desde abajo, desde las fábricas y desde los trabajadores mismos. Pero no solamente algo que fue inventado en sus cabezas, sino que fue parte de un gran movimiento de movimientos que estaba surgiendo en Argentina en ese momento, cuando el Estado se va, vamos a decir, deja comunidades vacías, en crisis, y junto con el movimiento piquetero, el movimiento de asambleas barriales, el movimiento de trueques, nuevas empresas comunitarias que estaban surgiendo, que también surgieron las empresas recuperadas, que también tienen una historia larga en el movimiento obrero argentino, en la democracia dentro de fábricas,
el sindicalismo argentino fuerte, con una democracia desde abajo también. Entonces los trabajadores ya venían con esas herramientas, algunas de esas herramientas, y cuando falla el sistema económico, los trabajadores toman fábricas. Y dentro de este proceso que ya hace 20 años que viene surgiendo, han pasado varias etapas. La primera etapa en los últimos años de los 90, principios de los años 2000, es una etapa donde los trabajadores mismos estaban conceptualizando y articulando cómo tomar una fábrica y qué son los desafíos y cómo hacemos esto, ¿no? La segunda etapa, en los años, mediados de los años 2000 hasta el año 2010, es cuando se están consolidando el movimiento, está creciendo, más fábricas, pero no tantas fábricas se están recuperando como en los años de crisis. Después surge una nueva crisis, después de la crisis de 2008, que ahí vemos un nuevo surgimiento de empresas recuperadas, ya con el aprendizaje de las empresas recuperadas más antiguas, y que hoy en día también encontramos nuevas empresas recuperadas, que ahora tenemos una crisis nueva en Argentina con el gobierno de Macri, que están perjudicando a las empresas recuperadas y también a las empresas cooperativas, comunitarias del país, que Andrés va a hablar más sobre eso mañana. Pero ahora, viendo el trabajo que ha hecho Andrés con el programa de Facultad Abierta de la Universidad de Buenos Aires, se encuentran como 16.000 trabajadores trabajando en casi 400 empresas recuperadas en Argentina, y siguen surgiendo. En Argentina ahora es otra manera de organizar el trabajo, ¿sí? Y es otra solución a la quiebra de una empresa, que ya está más institucionalizado, vamos a decir, ¿no? Ya es una práctica que ya está accesible y que los trabajadores tienen esa opción. Bueno, quiero hablar un poco, ya terminando un poco, sé que pasé mi tiempo, pero quería mencionar el segundo tipo de empresa recuperada, que es una empresa recuperada negociada, o el worker buyout. Esto también es una recuperación de una empresa, pero es negociado. En general no hay conflictos laborales, sí hay quiebras de empresas, pero ya con un sistema más normalizado, con el apoyo del Estado, con el apoyo de sindicatos también, y con el apoyo de recursos públicos. Y esto es en Italia, los worker buyouts italianos. En el año 85 Italia aprueba una ley, se llama la Legge Marcora, y esta ley facilita el proceso de que trabajadores dentro de una empresa no estatal, privada, que compre la empresa si está en quiebra o en crisis. Y es una colaboración entre tres sujetos, o tres sujetos o tres entidades, gracias. Uno es los trabajadores con los sindicatos, el segundo es el movimiento cooperativo y el tercero es el Estado italiano. Los trabajadores en Italia tienen el derecho de preferencia de comprar una empresa en crisis o una empresa que tiene asunto de sucesión, que no tiene alguien para continuar con la empresa. Los trabajadores también pueden financiar el worker buyout en parte a través de sus ahorros y créditos laborales o anticipo de sus seguros de desempleo, hasta 3 años. Pueden pedir 3 años de su seguro de desempleo y pueden, si ellos dicen que van a usar ese monto de plata para comprar la fábrica. Segundo, el movimiento cooperativo asiste en capitalizar el worker buyout y consolidar la nueva cooperativa mediante la financiación de acciones o préstamos a través del Fondo Mutualístico Italiano. Es decir, que todas las cooperativas italianas tienen que ceder 3% de sus ganancias anuales a un fondo para el desarrollo del cooperativismo en Italia. 3% de sus ganancias anuales va a este fondo. Y de este fondo salen nuevos fondos para capitalizar la toma de una empresa o la compra de una empresa por los trabajadores. Y tercero, el Estado italiano invierte a la compra de la empresa o el mejoramiento de una cooperativa o máquinas a través de 2 fondos: préstamos blandos y capital de riesgo.
¿sí? Y esto viene del presupuesto nacional italiano, o sea, viene de los impuestos, ¿no? Entonces, la inversión estatal puede ser proporcional a la inversión de los trabajadores. O sea, con esta herramienta, Italia, lo que sabemos ahora, conocemos a 260, 300 worker pilots. Hay más, pero por varias razones no hay un database completo, no hay entonces tuvimos que tuvimos que recrear un database de todas esas experiencias en Italia. Bueno, hasta ahora conocemos como de 260 a 300 experiencias que surgen en los años 80 hasta hoy en día y que han resurgido después de la crisis del 2008. La otra cosa que encontramos en Italia, que también como en Argentina, cuando hay bajas en la economía política, hay nuevas empresas recuperadas. O sea, cuando el PIB baja, las recuperadas suben, hay más recuperadas. Cuando la pobreza sube, cuando el desempleo sube, también suben las empresas recuperadas. O sea, la crisis es lo que motiva muchas veces, ¿no?, a que hagamos cosas radicales y cosas que fuera de lo normal. Y último, quiero terminar con un nuevo movimiento cooperativo en Cuba, que es quizás también un tipo de recuperación, pero esto para debatir, que con las reformas económicas todavía en curso en Cuba, está prometiendo una apertura, un florecimiento de un nuevo movimiento cooperativo no agrícola. El movimiento cooperativo hasta hace poco cubano fue un fenómeno agrícola, un fenómeno que empezó después de la Revolución del 59. Pero a partir del 2011, con lo que llaman los nuevos lineamientos o la resolución de los lineamientos de la política económica y social del Partido de la Revolución, en 2011, actualizadas hoy en día en el 2016, el gobierno cubano quiere descentralizar la economía y expandir la capacidad productiva. Y lo está haciendo de dos maneras. Lo está haciendo en la manera más prometedora para la economía de los trabajadores, que es el camino cooperativista, de cooperativas, pero también está dejando un camino muy amplio para nuevos cuentapropistas, ¿no? O sea, son nuevos dueños de empresas. Junto con empresas estatales están dejando una apertura al sector cuentapropista y también al sector, ahora pueden ser dueños capitalistas internacionales también, pueden tener propiedad y pueden ser dueños de empresas también. O sea, entonces sí, hay un surgimiento de nuevas cooperativas de trabajo en Cuba, no agrícolas, en varios sectores, pero también hay una economía pluralista que está emergiendo, que también es en colaboración con una economía capitalista. Pero lo que es prometedor es que el gobierno cubano está privilegiando las cooperativas. Hoy en día hay 500 cooperativas de trabajo nuevas, en sectores como gastronomía, construcción, servicios técnicos, mantenimiento, industria liviana y servicios públicos como transporte, recolección de residuos, etc. Interesantemente, el 77% de las nuevas cooperativas cubanas surge de empresas estatales convertidas a cooperativas de trabajo. Lo que tiene Cuba, que no tenía Argentina, que no tenía históricamente Argentina, que no tiene Italia, es que tiene un socialismo que existe todavía. Y tiene también un sistema de economía social y solidaria informal que ya lleva décadas, que la gente actúa por su propia cuenta, trabajando en solidaridad, en los barrios, entonces ya tiene estas experiencias. Pero cuando uno habla con un cubano y habla de la cuestión, de la cooperación, ellos piensan que no tienen la experiencia, pero sí tienen experiencia, tienen años de experiencia. O sea, entonces eso hace que la economía política y la situación en Cuba sea favorable para un surgimiento de nuevas cooperativas de trabajo. Entonces, bueno, quise dar ese resumen. Tenía un PowerPoint que quería dar una presentación final,
y esto es un análisis que estoy haciendo, que compara estos tres tipos de empresas recuperadas, ¿no? La empresa recuperada bajo conflicto laboral, la empresa recuperada negociada y la empresa recuperada parcial o rescatada, vamos a decir. Y dónde es que la autogestión es más fuerte, ¿no? Bueno, según mis cálculos muy preliminares y básicos, los criterios que estamos viendo sobre qué es la autogestión y cómo se hace, etcétera, etcétera, el sistema argentino parece que en muchas maneras es más fuerte el cambio de conciencia de los trabajadores a comparación del sistema cubano, por ejemplo, que ya vienen con una conciencia socialista, pero quizás no tengan la experiencia de democracia en una empresa o una práctica cooperativa más amplia, o en el sistema italiano, que quizás lo podemos encontrar entre medio de estas dos situaciones extremas, donde vemos que los trabajadores no necesariamente toman una fábrica bajo crisis, pero que tienen apoyo del Estado, ¿no? Entonces, el cambio de conciencia, podemos ver diferencias en cambio de conciencia del trabajador, que bueno, esto es algo que tenemos que seguir debatiendo y viendo, a ver cómo vamos a hacer. Pero en conclusión, son todas experiencias que podemos ver como recuperaciones y que puede ser una ampliación del movimiento que estamos acá debatiendo y presentando en estos días, que es ampliando la economía de los trabajadores, ¿no? Entonces, voy a dejar ahí. Gracias. Mantente alerta a nuestra transmisión.